Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro Iglesias en Pandemia, Templos en Crisis, que reúne a muchos autores reflexionando acerca del tema, y para ello tendremos de invitada a una de las dos editoras del libro, Mercedes García. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, este podcast interesante de Juan 11, el podcast, donde estamos leyendo todos los libros de esta hermosa editorial. Y hoy día tenemos a un libro muy interesante y con una invitada aún más interesante. Bienvenido, Andrés, te saludo antes de presentar a nuestra invitada. Saluditos, gracias. Y bueno, hoy día vamos a conversar acerca del libro Iglesias en Pandemia, Templos en Crisis, es la bajada, muy interesante, y para eso nos va a acompañar Mercedes García Bachmann, pastora, profesora, teóloga, todo desde la teología mirada luterana, ¿no, Mercedes? Tal cual. Hola, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que nos escuchen. Mucho gusto y muchas gracias, Lulú y Andrés, por esta invitación. Sí, desde una mirada luterana, en mi caso una mirada desde la teología luterana, pero también latinoamericana y feminista. Si quieren les cuento un poquito cómo surgió la idea de este libro, porque es único. Favor. Yo no pertenezco a Juan 11, a la editorial. En el tiempo en que armamos este libro conocía a Hernán, que en ese momento no era pastor de nuestra iglesia, era pastor de una iglesia independiente, pero estábamos en contacto por la parte de educación teológica, reflexión y demás. Y en la pandemia, Hernán, yo coordino algo que se llama Instituto para la Pastoral Contextual de mi iglesia, que es la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que es una iglesia que está en Argentina y Uruguay, en los dos países. En ese momento, Hernán me dijo, estaría bueno hacer algo para colaborar con las organizaciones que están luchando con la pandemia y poder devolverles algo o darles algo desde lo poquito que podamos colaborar. Entonces surgió la idea de hacer este libro y venderlo, y lo que se gane de este libro dedicarlo a una organización. Y entonces conversamos sobre cuál podría ser la organización que estuviera particularmente afectada por la pandemia. Y elegimos Amparo, con doble M, que es una organización de la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos en trabajo con migrantes, particularmente en la frontera con México, de Estados Unidos con México. Porque nos pareció que podía ser una organización que ya la migración, estamos hablando de varios años atrás, ahora es peor todavía, ¿no? Pero ya en ese momento era un desafío todo el tema de la migración, los trenes que vienen de Centroamérica, etcétera, etcétera, cómo acompañar a estas personas, cómo proveerles los servicios básicos, pastorales, etcétera. Y nos pareció que encima con la pandemia era más desafiante. Y a mí en lo particular también me interesaba alguna organización que tuviera que ver con el trabajo con mujeres. Entonces elegimos Amparo y por eso en cierto sentido este es un libro especial también, porque busca colaborar con una organización que a diario se enfrenta con desafíos muy, muy grandes. Entonces lo que hicimos fue elaborar una lista de posibles autores y autoras de América, que hablaran castellano básicamente. También hubo algunas personas que hablaban portugués y tradujimos esos artículos. No recuerdo si alguien nos envió el original en inglés, creo que no, pero el libro está en castellano. Pedimos contribuciones cortas, reflexiones a partir de sus experiencias en plena pandemia y sin una pregunta muy, muy dirigida, de modo que la gente pensara cómo quería contribuir. Tenemos
a Ivone Guevara, por ejemplo, que es una teóloga católico-romana, ecofeminista muy conocida, y ella hizo un cuento de Navidad porque nos mandó el artículo más o menos para la época de Navidad. Tenemos otras personas que habían pasado ellas mismas por el COVID, entonces hablaron a partir de la vulnerabilidad de estar aisladas, de no saber qué iba a pasar con su vida, si iban a sobrevivir, si no iban a sobrevivir. Tenemos personas de varias iglesias diferentes, católica romana, presbiteriana, creo que hay algunos, luteranas de varios países distintos, etcétera, etcétera. Tratamos de armar un muestrario de más o menos representativo de América Latina y variado. Y recibimos cosas muy interesantes. En realidad nada que... Bueno, sí, recibimos un solo artículo que rechazamos porque era muy profundo y era un ensayo que no iba con el resto de los artículos. Entonces le sugerimos al autor que lo destinara a alguna otra publicación porque era más hermenéutico incluso, ¿no? Pero del resto aceptamos todo. En algunos casos tradujimos un par del portugués y demás, pero hubo cosas muy, muy lindas, nos gustaron mucho. Porque tal cual son como reflexiones acerca del contexto que se estaba viviendo a nivel mundial y qué estaba sucediendo con la iglesia en este contexto de pandemia. Entonces son más de 20 autores, más de 20 reflexiones que a todos nos apela a algo, ¿no? Porque todos vivimos por la pandemia. Todos pasamos por esa crisis, entonces claramente que la iglesia no fue para nada indiferente ni quedó inmune y creo yo que no solamente no quedó inmune, se vio muy afectada. Exactamente. Sí, Andrés, vos querés decir algo, me parece. Bueno, iba a comentar que, digamos, adentro de las reflexiones, como fue algo tan personal, yo me pongo a pensar, por ejemplo, todo el mundo se acuerda del 9/11, ¿verdad? Septiembre 11, las Torres Gemelas. Todos nos acordamos dónde estábamos en ese momento, todos nos acordamos lo que estábamos haciendo cuando recibimos la noticia, pero hay una distancia que hace que la cosa no sea personal. Y este tipo de trabajos donde todo el mundo pasó por lo mismo, o sea, todos tenemos historias. Entonces, qué bonito ver, digamos, las perspectivas de tantas personas hablando del tema de tan diferentes partes, abarcando el tema de modos tan diferentes, pero todos conectados por el mismo hilo, porque todos lo vivimos, ¿verdad? Tal vez quería conectar eso con una pregunta. ¿Cómo es el proceso? ¿O qué hace? Porque este es nuestro primer libro de colaboración de autores. No es un autor escribiendo una obra completa. Digamos, estos libros se hacen con un proceso de edición y de curación y de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso tal vez en el lado más técnico? ¿Qué cambia eso a escribir una obra completa? Tiene usted que buscar, digamos, porque el libro está dividido en secciones que ayudan muchísimo a poder entender, digamos, los temas más centrales basados en las secciones. ¿Eso se planeó desde antes o basado en los materiales que ustedes ya tenían y iban colocando las secciones como venían aprendiendo? Me gustaría saber un poquito más del lado técnico. No sé por qué me interesa tanto. ¿Cómo no? Bueno, hay distintas maneras de hacer un libro colaborativo. Hay formas más estructuradas de entrada, es decir, se elige a quienes quieren escribir o se abre a concursos, pero en general las personas que lo editan eligen y a veces le dan una indicación clara. Queremos un artículo de tantas palabras, entre tantas y tantas, que trate este punto o que conteste esta pregunta. O a veces que conteste 3 preguntas para tener 3 secciones en el libro. A veces se puede dejar mucho más abierto con una pregunta general. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo afectó a tu iglesia? ¿Cómo ves a la iglesia a partir de la pandemia? Cuando cuando mandamos la invitación y recibimos los primeros, todavía estábamos en plena pandemia. Entonces la reflexión era en caliente. Claro. Después, en nuestro caso, invitamos a algunas personas más que después por cuestiones personales no pudieron responder. Y una vez que recibimos los artículos, ahí viene la tarea de primero, definir si todos pueden entrar.
si todos tienen la misma, no quiero decir calidad, pero el mismo, como contaba antes, ¿no? Si uno es un ensayo hermenéutico de 30 páginas y el resto son historias a partir de vivencias de 4 páginas, es difícil combinarlo. Entonces, como una ahí viene uniformidad tiene que haber. una cierta uniformidad, sí, una cierta uniformidad. En nuestro caso, de todos modos, hay un par de artículos más largos, como el mío, porque el mío tenía que ver con la enfermedad en la Biblia, y ahí es muy difícil escribir 4 páginas, ¿no? Claro. Pero en general los que eran más vivenciales, pedimos un número determinado, porque el problema es que enseguida la gente se entusiasma y escribe incluso más. Y si una tiene 30 autores y autoras y todos aceptan, después escriben de más, nadie te lo publica, ¿no? Es muy, porque se hace muy caro también. Entonces, una vez que los recibimos, ahí pudimos afinar mejor las secciones del libro. Bueno, y además, como iba a ser para Amparo, conseguimos a una persona que hiciera un prólogo explicando qué es Amparo, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen el libro a mano, van a ver que tiene una primer parte que es, bueno, la introducción del libro, la presentación sobre Amparo, migrantes y COVID, y después elegimos 4 secciones que tienen que ver con hacer teología en la incertidumbre, un poquito de autocrítica, y ahí me gustaría volver a algún punto que hace la primera autora aquí en la lista, como quedó establecido el libro, que es Heidi Newmark. Heidi, sí, wow. Después una sección, la Biblia, y la 4ª sección, nuestras propias experiencias, nos muestran nuevas eclesiologías, que es la más larga. Y después, bueno, entonces en el anexo viene mi contribución sobre pensar la salud como salvación, y un epílogo que en realidad tampoco entraba con el resto de los puntos del texto, y por eso no, en realidad le pedimos a este pastor, Alan Eldred, una reflexión a partir del libro, de los capítulos que ya teníamos. Y entonces, por eso viene el epílogo. Porque sí cierra muy bien todo, siento yo. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque sí, es lo que vos decías, Andrés. A partir de la pandemia, las iglesias sufrieron mucho, por un lado, pero también yo creo que fue una oportunidad para las iglesias de encontrar nuevas maneras de ser iglesia, hasta el día de hoy. Sí, ¿Por qué? Ser forzadas a salir de sus 4 paredes. Creo que fue Yvonne la que menciona eso. Tal cual, hay que salir de las 4 paredes. No es fácil, a las iglesias les cuesta mucho. A veces lo dicen y después cuando las agarrás con la guardia baja, de nuevo quieren un templo y edificios, y en realidad la iglesia no pasa por ahí. Es cierto, necesita un lugar donde reunirse y demás. Pero nos preguntamos a partir de ahí cuál era la nueva idea de iglesia, cuál es la eclesiología que vamos a tener. Porque en realidad también la crisis no viene con la pandemia. La crisis de las iglesias viene de mucho antes. Solo que aquí en América Latina las iglesias más mayoritarias quizás no lo han notado tanto, porque aunque tienen menos concurrencia, todavía tienen una buena cantidad de miembros. Pero las iglesias pequeñas, sabemos hace rato que si no nos imaginamos la misión de otra manera, no vamos a sobrevivir. Porque, bueno, por muchas razones, la gente no va al culto el domingo a la mañana, la gente joven no va a culto o misa, lo que sea, a las 9, 8, 10 de la mañana, porque por lo menos aquí la gente se acuesta muy tarde y el domingo quiere dormir. Y bueno, y también nuestras liturgias en muchos casos han perdido sentido. Las personas no saben por qué participan y para qué, y se hace complicado. Yo creo que también hay otro factor que no trabaja tanto el libro, porque lo vengo viendo después, que es que el sentido de comunidad también ha ido cambiando. Con la pandemia nos desacostumbramos a estar en comunidades variadas, abiertas, como eran las iglesias antes, ¿no? Entonces todo esto llevó a la pregunta sobre la crisis. Por un lado, la crisis eclesiológica, es decir, la crisis del concepto de iglesia, y por el otro lado, la crisis de los templos, particularmente durante la pandemia, porque hubo que cerrar. Y ahí a mí me gustaría mencionar, porque a mí me llamó mucho la atención
esta autora Heidi Newmark. Ella es norteamericana, pero ella vivió muchos años o algunos años aquí en Buenos Aires antes de ser pastora y volvió después a Estados Unidos y trabaja, bueno, ahora está jubilada, pero trabajó muchos años en un refugio en Nueva York, en una zona difícil de Nueva York. Y ella aquí en su artículo dice, y en momentos en que las personas necesitaban reunirse en busca de consuelo, conexión y comunidad, las iglesias cerraron sus puertas. Y a mí eso me chocó y me dolió, pero a la vez fue necesario, yo creo, frente a al peligro real que significaba el contagio en ese momento, ¿no? Claro. Creo, Bueno, algo que dice Heidi también que me gusta bastante es que la pandemia obligó a muchas cosas, la pandemia obligó a muchas iglesias a cambiar cosas muy básicas de su iglesia. Y el problema es que muchas iglesias están esperando volver a lo normal. Y lo que ella está proponiendo es que lo último que tenemos que hacer es volver a lo normal. A mí eso me voló la cabeza porque, o sea, yo como vi la pandemia fue como que el mundo entero conspiró para sacar a la institución de la comodidad en la que tiene tantos años de vivir y le dio la oportunidad de ser realmente esa iglesia donde no es un templo donde nos reunimos, sino el cuerpo de Cristo yendo a donde la gente necesita, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas iglesias, digamos, crearon grupos donde la gente decía, no tengo que comer, no tengo leche, no tengo esto, yo tengo 3 cajas de leche, vamos entonces nosotros a movilizar ciertas cosas a estas familias y es donde, aunque no podemos reunirnos, sentarnos juntos, agarrarnos de las manos, abrazarnos, ¿verdad? Nos unimos como personas a la distancia porque podemos acceder a la necesidad de todos, incluyendo la mía, ¿verdad? Y lo último que ocupamos es volver a lo normal donde ya ahora solo vamos el domingo al culto, ¿verdad? No sé, me llegó bastante. muy, muy cierto lo que decís, Andrés. Sí, es que yo no sé por qué las personas tienen esa necesidad de volver a lo tradicional. Porque en realidad la iglesia siempre, como la sociedad, siempre está en cambio y en evolución. No en evolución en un sentido de peor a mejor, sino que las iglesias están en movimiento porque la gente está en movimiento, la cultura está en movimiento, todo cambia. ¿Por qué necesitamos ese volver al nido, a lo tradicional, a veces al útero, ¿no? Eso me parece que es uno de los problemas que tenemos. En ese sentido tenés toda la razón. La iglesia durante la pandemia tuvo que aprender a encontrarse de formas que no fueran las formas tradicionales. Por alguna razón los seres humanos parecemos tener o querer volver a lo tradicional, a lo antiguo, a lo conocido. Quizás es humano eso. Y la iglesia no es exenta a ese tipo de reacción. De hecho, el concepto de religión tiene que ver con volver a lo tradicional, a las fuentes. El problema es cuando convertimos a Dios en una religión, porque en realidad Dios es movimiento. De hecho, bueno, ayer fue el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés es justamente la celebración del Espíritu Santo, que es movimiento, viento, acción, no algo estático. Entonces, la pandemia nos obligó en ese sentido a tener que buscar nuevas formas, sin duda. Bueno, y Heidi Newmark es una de las que marca claramente en su artículo esa necesidad de la iglesia de salir. Vos mencionabas, Andrés, cómo en la pandemia hubo que buscar formas de llegar a donde había necesidades. Aquí en la Argentina tuvimos un cierre obligado, ¿no? Un aislamiento forzoso muy estricto. Y yo creo, francamente, aunque la gente protesta, yo creo que considerando cómo somos, por lo menos la gente acá, era necesario porque si no, no se hubiera observado. Pero había las personas con ciertas profesiones o tareas especiales,
que sí tenían permiso para salir. Y entre ellas, los religiosos, pastores, pastoras, sacerdotes, demás. ¿Y a qué nos dedicamos? A distribuir comida, por ejemplo. Es decir, se usó ese permiso del Estado para poder circular para acompañar a las personas, llevando comida, sobre todo llevando alimentos, recolectando alimentos y distribuyendo, porque fue donde muchas de personas vulnerables de la economía informal y demás se encontraron que no tenían que comer. Y también surgieron experiencias interesantes a futuro que, claro, atentan contra esta idea de una iglesia reuniéndose en el templo el domingo a la mañana, que fue, por ejemplo, los cultos por WhatsApp. ¿Por qué? Porque las personas mayores no usaban internet, no usaban computadora, pero sí el WhatsApp. Es lo que yo siento que decía Heidi, el asunto de menguar, ¿verdad? Ella utiliza la palabra menguar porque el asunto se ha hecho de cierto modo por tanto tiempo, se cree que este es el único modo, y cuando las cosas cambian y tenemos que digamos, la situación cambia, obliga a la iglesia a cambiar también. Pero estamos dispuestos a menguar el sistema que hemos tenido por cientos de años para pasar a algo nuevo, o nos da miedo menguar lo que nos hace tan cómodos y no darle paso a la necesidad que tenemos y a lo que, por ejemplo, tal vez la tecnología nos ha ofrecido para poder salirnos, digamos, de lo común. Yo tengo la sensación, fíjense, que, a ver qué piensan ustedes, que la pandemia, la crisis que provocó la pandemia, hizo como explotar, a ver cómo lo expreso, como explotar una bomba que venía latente hace mucho tiempo, hace muchos años en nuestras iglesias tradicionales o nuestras iglesias convencionales, que conocíamos una sola forma de ser iglesia en relación a la comunidad. Me estoy refiriendo a ir al culto los domingos, juntarse ciertos días de la semana, pero siempre en un templo, esa forma muy establecida de hacer comunidad. Pero pareciera que lo que la pandemia provocó fue como la gota que rebalsó el vaso de algo que ya venía provocándose hace muchos años. Esta es mi sensación, y que la pandemia fue la excusa perfecta para buscar obligatoriamente una vía de escape o una forma de canalizar esta sensación de que yo creo que que no es algo que me pasó a mí o a ti, Andrés, de forma aislada. Yo creo que nos pasó a muchas personas, de que la iglesia ya nos estaba quedando corta, como que esta no puede ser la única forma de vivir el evangelio, no puede ser la única forma de ser reino de Dios acá en la tierra, ¿no? Y la pandemia como que explotó esto y nos obligó a buscar la otra forma. Y tengo la sensación de que gracias a la tecnología se armaron distintas formas de comunidad. También de alguna forma se canalizó esta inquietud de que mi iglesia me quedaba corta, pero gracias a la pandemia y a la tecnología tuve acceso a conocer distintas otras formas, distintas otras comunidades, distintas otras, incluso teologías o formas de ver a Dios, que me hicieron mucho más sentido, y tengo ahora mucho más acceso a estas comunidades. Quizás sin la pandemia nunca hubiera tenido ese acceso a otras formas de pensar de forma tan accesible, ¿no? No sé si me entienden, no sé si están... Sí. ¿Qué piensan ustedes? Estoy totalmente de acuerdo. No es que no existieran esas otras formas, tenés razón en eso también. Siempre existieron, por lo menos en algunas iglesias. Claro. El trabajo diacónico, el trabajo con jóvenes, con niños y niñas, el grupo de mujeres, escuelas en muchos casos. El problema es que no se definía como iglesia y no se veía como iglesia. Claro, Ese es me parece esa es la gran diferencia, y ahí está la tensión entre la prepandemia, la pandemia y la pospandemia, porque ahí está la tensión de lo que decía también Andrés, que es el deseo de la gente de volver a un modelo donde solo es iglesia el domingo a la mañana, y eso ya no va a suceder, por muchas razones y para bien. En nuestra iglesia, por ejemplo, siempre ha habido escuelas, siempre ha habido hogar de ancianos, siempre ha habido hogares de estudiantes, y siempre se ha hecho acompañamiento pastoral, etcétera, pero nunca se vio como parte de la tarea
de la misión de la iglesia, parte de la predicación. Se ve como anexo, agregado. Claro. El ministerio agregado, correcto. Claro, y en cambio con la pandemia fue clarísimo que no hay, por eso también en nuestro libro el título de Templos en Crisis, porque en realidad la iglesia, o sea, tenés las dos partes, tenés por un lado la eclesiología, cómo ser iglesia hoy en un mundo diferente, pero tenés también la crisis de los templos, que tiene que ver, aunque no se diga mucho, también con la cuestión de cómo mantener los templos, porque yo recuerdo a algunos pastores que decían, sí, pero si la gente no viene, no pone ofrenda. Claro. Y yo pienso, bueno, sí, claro, es verdad, pero ese no es mi problema es predicar el evangelio. Claro. Después veremos cómo hacemos con las ofrendas. Y de hecho, tenemos hoy comunidades en nuestra iglesia donde hay un pequeño grupo presencial que acompaña al pastor en el culto el domingo a la mañana, pero hay muchísima más gente online y particularmente gente que lo ve en la semana, no el domingo, que la gente que está ahí sentada con él. Esta particular comunidad tiene un pastor varón, ¿no? Pero también lo mismo puede darse en otra con una mujer. ¿Qué pasa? Alguna gente tradicional dice, pero ¿y por qué la gente no viene? Y lo único que puede ver es que ahí, en esa comunidad, el domingo a la mañana no está lleno como en otras épocas. Lo que no puede ver es que se puede conectar una señora de Ecuador, se puede conectar un ex miembro de la iglesia que vive en una zona del país donde no tenemos iglesia, se puede conectar una persona discapacitada que no puede ir. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Esa era la gran pregunta que teníamos, ¿no? El tema de la eclesiología en crisis. Porque, digamos, una cosa es las personas que están presentes, pero otra cosa es el alcance de la conexión, ¿verdad? Hasta dónde llegan los tentáculos. Ahora, a mí me encantó lo que dijo Lulú, pero yo a Lulú se lo he dicho montones de veces. Yo a Lulú le envidio la cantidad de amigos que tiene y a veces me enoja ver su Instagram cuando veo que sale con sus amigos y se toma fotos con 8, 9, 10 amigos. Lindísimo, ¿verdad? Usted perdió algo tal vez que en realidad no perdió mucho porque su comunidad presencial es muy grande. No quiero jugar de víctima, pero a mí me pasó lo contrario. Yo perdí mi comunidad de iglesia y no la recuperé. Mi comunidad personal aquí donde vivo, en Estados Unidos, en Los Ángeles, cerquita de donde está pasando todo barbaridades de las redadas. Tengo muy poca gente, carne y hueso, que nos podamos reunir e invertir tiempo. Yo me he tenido que abrazar de las comunidades por internet. Ahora, tengo docenas de grupos, paso muchísimo tiempo peleando, vacilando, debatiendo, y es gente que quiero con el corazón como si fueran mis hermanos. Muchos de ellos no los conozco. Muchos de ellos hemos hecho el esfuerzo para conocernos y ellos vienen aquí a Estados Unidos, movilizarnos para poder vernos, ir a comer, lo que sea. Pero es muy virtual y yo sí siento que algo hace falta. Aunque tengo tanta gente virtual conocida, yo siento que no es suficiente. Entonces, no sé ni cómo terminar este punto. Lo bonito es la tecnología me da la posibilidad de tener comunidades virtuales y las aprovecho y las amo. Pero hasta qué punto la conexión persona a persona, cara a cara, de todas formas sigue siendo importante. Ahora, tomando en cuenta también que las iglesias que se reunían antes de la pandemia todos los domingos a las 9, muchísimas de ellas tampoco tenían conexión cara a cara, ¿verdad? Nos sentábamos a la par de uno, pero no hablábamos, no comíamos, no chismeábamos, no invertíamos tiempo en comunidad y todo eso. Eso lo entiendo también. Pero sí hay una gran diferencia, donde, como decía Lulú, a mí la iglesia me quedaba corta, pero estaba en la alabanza, tocaba guitarra, tenía amigos, después del culto nos íbamos a comer un montón de gente. Eso me hace tanta falta. Yo creo, Andrés, que porque no fue pregunta al final. Tendrías que encontrar una nueva... Ando en búsqueda y no he encontrado nada que me satisfaga. Porque lo que, hacerse de un grupo de amigos lleva tiempo y uno tiende a querer encontrar inmediatamente el reemplazo de los amigos o las amigas que conoció durante muchos años, y eso no se puede. Lleva su tiempo volver a hacerse amigos, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber comunidad. Lo que pasa es que por ahí a lo mejor
no sé si, no hablo de tu caso particular porque no conozco dónde estás, pero a lo mejor buscamos un grupo donde volver a tocar la guitarra y lo que vamos a encontrar es un grupo donde ayudar en un comedor o en un hogar de homeless o niños y niñas, no sé, haciendo agroecología, no sé, creo que ahí está de nuevo donde el gran desafío de encontrar la iglesia, ¿no? En donde sea, donde Dios nos mande, pero no es fácil. No es fácil. Yo me acordaba también de otra anécdota que no está en el libro porque es posterior, es de un pastor en Canadá que me contaba que, claro, con la pandemia y empezaron los cultos online, y él un día va a visitar una familia un poco más alejada, digamos, geográficamente, y él les dice, ¿cuánto tiempo sin vernos? Y esta familia dice, pero nosotros, pastor, lo vemos todos los domingos. Entonces para él fue un shock, porque Claro. también estaba acostumbrado a que digamos, a considerar a quienes estaban presenciales, y se olvidó de que tenía una gran parte de esa comunidad virtual. Claro. Entonces, a mí me gustó esa anécdota, pero digo, claro, no es Tal cual. bidireccional, debería ser No, bidireccional, pero sí. a veces es solo desde la transmisión hacia afuera, ¿no? Pero bueno, el tema con todo esto es realmente encontrar dónde Dios está actuando. Y yo Y creo eso que es súper, actúa. sí, Sí, que Lulu. que eso me parece súper bella, una mirada súper bella, como encontrar la iglesia, ¿dónde está la iglesia siempre está, y pasa quizás por mí de ver dónde está en mi caminar diario. Me voy a encontrar con la iglesia de Jesús probablemente en el transporte público, en el aula del colegio, de la universidad, en mi trabajo, y esa que finalmente salió la iglesia a las cuatro paredes, ¿no? Pero no es que salió, sino que yo creo que se cayeron finalmente las cuatro paredes, y que tenemos que encontrar que la iglesia nunca estuvo en las cuatro paredes, sino que somos todos la iglesia, ¿no? Y que hacer pastor que decía que no hagamos iglesia, sino que seamos iglesia, que nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, podemos hacer esa iglesia y encontrar esa comunidad. Sin embargo, vuelvo a rescatar lo que decías tú, Mercedes, de que quizás esta conexión virtual nos permitió, mira, no me acuerdo en qué capítulo está, pero alguien habla de la creación, creo que tú, Mercedes, de la creación de las teólogas en diálogo, y cómo se conformó este grupo con personas de distintas partes del mundo. Probablemente en otro momento nunca se hubieran conocido, o no, nunca hubieran entrado en esta comunidad de diálogo, de reflexionar la teología desde la virtualidad, y no por carta, no por escrito, sino que como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Reflexión de Dios con personas que probablemente físicamente nunca nos vamos a topar, nunca vamos a tener un contacto directo. Yo hoy día participo, por ejemplo, en una iglesia virtual, pero que se ha generado una comunidad muy rica, muy unida, y somos personas de todas partes del mundo. Tengo una amiga de Suiza, imagínate, ¿en qué momento yo iba a conocer a una suiza? Esta comunidad, que es Amor Original, paso el dato, del pastor César Soto, ha generado esa Saludos, comunidad, César. ha generado esa comunidad de distintos latinos repartidos por el mundo, y que hemos hecho una comunidad. Siempre soñamos con que esta comunidad algún día nos podamos conocer en vivo y tener una reunión presencial y abrazarnos y tocarnos, que es lo que de cierta forma también es necesario, ¿no? Pero mientras tanto existe esta comunidad donde somos vulnerables, donde somos compañeros, donde nos acompañamos en la ruta, y que finalmente estamos siendo iglesia, ¿no? Exacto, exactamente. Yo pensaba cuando los escuchaba a ambos, este tema de la necesidad del contacto físico, o por lo menos cercano, si no realmente tocarse físicamente, pero sí estar en un mismo grupo cara a cara, orando, alabando, participando en un culto o lo que fuere, y cómo todavía necesitamos esas comunidades, y cómo la pandemia, y eso está en muchos de los escritos del libro, cómo la pandemia nos privó de ese contacto físico y de ese modelo de iglesia de encontrarse. Particularmente las personas que escribieron que habían estado aisladas con COVID, reflexionan mucho sobre ese aspecto de sentirse tan vulnerables por estar aisladas, porque en el fondo lo que nos hace humanos
es el contacto con otras personas. Claro. Y está bien, o sea, hay que dar gracias a la tecnología y dar gracias a que cuando se puede presencialmente, Dios es, digamos, vivimos a Dios en una comunidad presencial y cuando no se puede, lo hacemos a través de la pantalla y siempre va a haber una manera. Pero qué importante es reconocer esa necesidad de encontrarse cara a cara, de acompañarse, de aceptarse, de cuidarse. Sí. Y por eso me parece que en la pandemia también surgió mucho tanto esta idea del cuidado de la gente más vulnerables como de la hospitalidad, Sí. ¿no? Total. Que se hicieron tan difíciles hasta que pasó lo peor de la pandemia, ¿no? Pero bueno, también me parece que había una... Perdón, sí. Sí, no, que quizás también nos hizo pensar, viste, que cuando falta algo, cuando lo echamos de menos, cuando no lo tenemos es que lo echamos de menos y probablemente esa función de hospitalidad, el verbo, ser hospitalario o la función de hospitalidad de la iglesia es algo muy fundamental para la vida del ser humano, ¿no? Sentirte acogido, sentirte abrazado, sentirte aceptado, eso es esencial. Sí, es esencial, es esencial. Sí, y yo creo que por ahí pasa la iglesia, porque Total. finalmente ese es el mensaje de Jesús, que aceptó a la gente diferente, a la Claro. gente rechazada, a la gente perdida. También invitó a los poderosos, pero los poderosos tenían su grupo de Claro. amigos, sus No quisieron. medios y demás, y no se sintieron convocados, ¿no? Pero sí pasa por ahí. Yo les tengo una pregunta muy injusta. Y les respeto si la respuesta es no sé, pero me gustaría preguntársela a las dos. Marisa Strisi en la introducción nos cuenta cómo la iglesia en el primer siglo, bueno, en los primeros 3 siglos crece, porque 2 pandemias la ayudaron a fundamentarse como algo importante en la sociedad, donde se dieron en todo para las personas en necesidad. Pero más adelante en la historia vemos que cosas del mismo modo terribles pasan y la iglesia, en vez de ayudar, utiliza eso para poder tirar culpa y vergüenza y un montón de cosas. Después de los años, uno puede ver para atrás y uno puede juzgar las dos situaciones y decir, como vean el ejemplo de esta iglesia, desde una posición más alta, cuando uno ve la totalidad de los actos, uno dice, la iglesia hizo un buen trabajo en los primeros siglos, hizo pésimo trabajo en estas diferentes situaciones. Entonces la pregunta es, después de años, 50, 100 años, cuando veamos para atrás al COVID-19, basado en la totalidad de los actos como iglesia mundial, o tal vez podríamos decir hasta América, o tal vez podríamos hasta dividirlo en partes, ¿verdad? Pero hasta cierto punto parece que en la Biblia nosotros vemos que Dios juzga pecados comunales, ¿verdad? El pecado del pueblo en este tiempo fue algo, no quiere decir que todos cometieron ese pecado, es que en su mayoría las personas buenas no fueron suficientes para opacar las personas malas. ¿Creen ustedes que en 100 años, si veamos para atrás al COVID-19, las personas hablando del tema van a decir, ¿la iglesia pasó la prueba o la iglesia en ese tiempo falló la prueba? Qué difícil pregunta. Sí, pues por eso puse la advertencia de que es muy injusta. A mí me da mucho miedo que yo siento que tiro al lado de falló la prueba, porque aunque hay muchas iglesias haciendo trabajos muy lindos, en su totalidad creo que ganan más las que metieron la pata y no hicieron las cosas bien y empezaron a utilizar retórica de miedo y conspiraciones y venir a pelearse con el gobierno y no vamos a poner máscaras porque eso es opresión y bueno, Trump, el 81% de los cristianos apoyando a Trump, el movimiento de ultraderecha creciendo en montones de países, en su totalidad me da miedo que vayamos realmente a fallar. Mira, yo voy a dar mi opinión, se explaye más de forma más experta y con más conocimiento, ¿no? Voy a hablar solamente desde mi guata sensación, que anda a saber tú qué vamos a pensar en 100 años más, ¿no? Pero mirando hacia atrás tengo la sensación de que la iglesia está en la misma crisis que entraron todas las instituciones, como que la institución como concepto está en crisis, quizás pre-pandemia, pero la pandemia lo exacerbó y creo que eso no está pasando la prueba, pero como institución
institución, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación de que no es que se está desarmando ni destruyendo, sino que es como un punto de inflexión donde encontró otra forma. Y quizás 100 años después vamos a mirar para atrás y vamos a decir, bueno, en esta década o en este tiempo Fue el punto que fue cambia el todo. punto que cambia y que se Ujú. desarrolló y que lo vamos a ver Ok, más adelante, qué sucede, me en gusta. qué en qué evolucionó esto. Pero yo tengo la sensación de que la iglesia nunca va a morir y que está Mm, en un tiempo de cambio nomás, de evolución, que nosotros estamos justo en la mitad, no creo que la vayamos a ver en qué va a resultar esto. Sin embargo, creo que algo está sucediendo y que está cambiando y que está mutando. ujú. Quiero creer que está evolucionando y no que está involucionando, pero, Ujú. Sí. pero no creo que esto vaya a caer. Sí pienso que otras instituciones sí van a caer y va a ser muy difícil rearmar, entrar ahí, eso es más político, ¿no? Pero en tema de fe, de comunidades de fe, para mí es un cambio, un punto de inflexión donde algo está desarrollándose de otra forma, que no creo que yo la vaya a experimentar, pero que va a pasar. Eso creo yo. Ahora le doy todo el pase a Mercedes para que se explaye. Yo creo que es muy difícil responderte, Andrés, porque primero habría que definir qué es iglesia. Si hablamos de las instituciones, sí, es muy posible que todas fallen. Bueno, todas fallan en algún momento en algo, más o menos, y además todas están sujetas a la opinión de lo que debería ser una institución y en ese sentido aceptarlo o no. Creo que durante la pandemia sí hubo iglesias, particularmente las de línea fundamentalista, que fallaron grande al pensar que la fe en Dios las iba a salvar del Uy, virus, sí. ¿no? Y realmente en mi opinión, no contribuyeron en absoluto, generaron muchas muertes que no sé si se hubieran podido evitar, a lo mejor no se hubieran evitado, pero en todo caso, en ese sentido creo que fallaron como institución. Ahora, también como Lulú, yo veo la iglesia como un movimiento de personas creyentes en Dios, y eso no va a terminar, pero sí se va a ir transformando. Distintos tipos de movimientos, distintos tipos de énfasis. También creo que todas las instituciones tienen algo bueno, a pesar de que a veces las critiquemos, así como todas fallan en algún punto. En términos del COVID, creo que es difícil también evaluarlas porque estuvieron muy atadas a regulaciones que iban más allá de ellas. En el sentido de que, bueno, hubo que guardarse, hubo que cerrar los templos, hubo que hacer una cantidad de cosas que normalmente no hubieran decidido hacerlo por sí mismas. Por otro lado, sí acompañaron a sus miembros, acompañaron a muchas personas en crisis como pudieron, ¿no? Por grupitos de WhatsApp, en algunos casos visitando, en algunos casos llevando comida. Entonces creo que es difícil contestar tu pregunta porque primero porque hay una variedad de iglesias y de formas, y otra porque es muy difícil en esa situación definir qué es fallar o no. Sí estoy convencida de que la iglesia falla cuando no predica a Jesús o a Dios, cuando se concentra en otras cosas, cuando predica la prosperidad y con eso discrimina a toda persona que no prospera como ellos creen que hay que prosperar por falta de fe y demás, cuando en realidad es al revés, encontramos a Dios en la cruz, no en la gloria. Claro. Pero bueno, esa es mi teología bien luterana, Sí. ¿no? Entonces creo que las iglesias pueden fallar y eso no hace que necesariamente no sean una institución exitosa o rica, ¿no? Al contrario, a veces las más ricas son las que menos evangelio predican. Pero poder contestar si en 100 años vamos a ser evaluadas como si fallamos o no es muy difícil. Hay muchos factores realmente para poder contestarte. No, pero me gusta la respuesta de las dos y creo que me da un poquito de esperanza. Para ti Gracias. no pasa. Para ti no pasó la prueba. No, no sé, o sea, me da miedo que no la pase, que al final se declare que no. Pero también está en el aire, ¿verdad? Porque nadie puede decir ese tipo de cosas. O sea, yo sí veo que no solo la pandemia está cambiando muchas cosas. O sea, la pandemia vino a ser un golpe fuerte y tal vez algo que yo puedo notar fue
que suavizó su capacidad de tal vez cambiar, ¿verdad? Digamos, si el choque fue tan fuerte que quebró todas las ventanas, entonces ahora salir de las ventanas, salir de las cuatro paredes, y las ventanas ya están quebradas, es un poco más fácil. Y las cosas que están sucediendo en el mundo en general nos despertó y nos puso atentos. Entonces ahora tal vez, qué sé yo, en los próximos 10, 15, 20 años, si la iglesia se ve en necesidad de cambiar, lo va a hacer de un modo más fácil porque tal vez COVID ayudó a que ese proceso de poder aprender a menguar, a cambiar, a tenerle miedo a lo desconocido se disipe un poco. Pero pues por ahí viene mi esperanza, ¿verdad? Yo creo que donde sí fallamos como seres humanos, no necesariamente como iglesias, es en que creímos que el COVID nos iba a hacer mejores personas o iba a sacar lo bueno de la humanidad, y después del COVID llegaba el reino, ¿no? En esta tierra. Sí. Y creo que ahí fallamos porque, bueno, el mundo se estiró o se contrajo, como quieras, y volvió a algo que era muy parecido a lo anterior y quizás peor, ¿no? Con todo esto que estamos viendo de los movimientos de derecha, de los cierres de frontera, la guerra, por ejemplo, las matanzas en Palestina es tremenda, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, acá en la Argentina también hay mucha crueldad, gobiernos que se regodean en la crueldad de los más débiles. Uh-huh. Y todo eso pensamos en un momento que con la pandemia íbamos a aprender, íbamos a ser realmente transformadas como sociedades, no solo en lo individual, sino como sociedades vamos a pasar a ser solidarias y esto y aquello, y ahí fallamos. Todo mucho. Lo contrario. Todo lo contrario. Quizás no era posible, porque esa es la dinámica del poder, ¿no? Sí. Quizás era muy ingenuo pensar que iba a ser así. Yo soy de esos que peco de caer siempre en esa ingenuidad de darle el beneficio de la duda a la humanidad, y siempre salgo decepcionado. Pero yo pienso que lo que está sucediendo hoy día a nivel mundial, de cómo está avanzando los movimientos de ultraderecha y como esta crueldad que tú dices, Mercedes, para mí me suena como que la iglesia está siendo más requerida en el día a día, en el contacto diario con la gente, como con mayor urgencia necesitamos que la iglesia avance, surja, se manifieste, se mueva, se movilice. Lo malo es que hay muchas iglesias que están asociadas a estos movimientos de ultraderecha que nos hacen muy mal favor, pero aquí, sin embargo creo que es necesario que avance porque está avanzando mucho, con mucha fuerza esta crueldad. Aquí es donde yo siento, Lulú, que cambiar, digamos, quitarle el trono, reunirnos para escuchar una alabanza y una predicación y ponerle el trono a la comunidad, lo importante. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el problema que tenemos es que Fox News es un canal de noticias que está 24 horas diciendo noticias. Entonces, una persona a la semana está sentado sus 16 horas en donde está despierto, digamos, o con acceso a un televisor, escuchando a esos exponentes de noticias. Entonces, las personas se vuelven 100% políticas y la política está conectada con la religión, pero a su pastor lo escuchan 45 minutos el domingo, nada más, ¿verdad? Si usted tiene suerte y va a un estudio bíblico el martes en la noche, entonces metámosle una hora más. Es hora y 45 minutos por semana lo que tiene la palabra de un pastor para poder influenciar a una persona, y esa persona está escuchando docenas de horas semanales un canal que le está diciendo lo contrario. Entonces no hay comparación, el pastor tiene todas las de perder siempre. Por eso es que la comunidad aquí es las cosas importantes, ¿verdad? Si una persona está sola en su casa, mientras cocina, tiene Fox News y está escuchando puras malas noticias y desinformación, pero si estoy en la casa con amigos, cocinando con gente y todo eso, el televisor está apagado. Si estamos reuniéndonos con personas de otras razas, de otras ideologías, de otras preferencias sexuales, ¿entiende? El miedo es lo último que sale porque la relación crea empatía en las personas. Entonces yo pierdo mi racismo cuando me relaciono con gente de color, yo pierdo mi homofobia cuando me relaciono con gente de diferentes preferencias, ¿verdad? Yo pierdo mi miedo a los inmigrantes cuando tengo una familia de mexicanos en mi casa comiendo juntos. Entonces son las relaciones los que realmente vienen a cambiar este tipo de cosas. Y la soledad, que es una epidemia por sí sola en este momento, es lo que hace que las personas en su casa, como no soportan el silencio
silencio, porque el silencio es doloroso para ellos. Ponen un canal de noticias que está 24 horas diciendo un montón de desinformación y es lo único que consumen. Entonces, por supuesto, la iglesia no tiene cómo ganar esta lucha por la atención de las personas. Por eso hay que pagar la tele. Y el Instagram también. En Chile encima apaga la tele, porque lo que lamentablemente también los medios de comunicación están incentivando mucho el discurso de violencia, del poder, del egoísmo, del narcisismo. La división y puras propagandas de miedo. Sí. Por lo mismo creo que es importante que la iglesia no pare y no dejemos de serlo. Mercedes. Sí, totalmente de acuerdo con ambos. No sé si quieres agregar algo, por favor, porque no te queremos robar tanto tiempo. No importa. No, está muy interesante la conversación, está muy agradable. Espero que esto que decimos de apagar la televisión no se aplique a apagar los podcasts que estamos haciendo. Porque no, no, porque eso es puro audio. El podcast está prohibido. Claro, yo pensaba también me estaba acordando porque la semana pasada en un curso que estamos dando, el profesor hablaba o trajo un video que recupera un texto de un teólogo llamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que le tocó una época también muy, muy difícil, ¿no? En el nazismo en Alemania. Que él tiene un texto sobre la estupidez humana y básicamente lo que dice es que en periodos así de mucha propaganda política, bueno, no me acuerdo el término que usa, pero así sin posibilidad de crítica ni de autocrítica, totalitarios, etcétera, la gente elige la estupidez porque prefiere no tener que pensar, prefiere no tener que decidir. Y me acordaba de eso ahora que vos hablabas justamente del que tiene las noticias las 24 horas, porque aunque vos tengas, digamos, ¿de qué te sirve tener un pastor hablándote las 24 horas si no tenés criterio propio? Tampoco, ¿no? Es decir, el problema es, me parece, cuando la persona elige por soledad, por comodidad, por cobardía, por lo que fuere, elige que piensen por ella en vez de pensar por sí misma. Y ahí es tan difícil y tan descorazonador, ¿no? Porque lo vemos. Oye, lo vemos. Y estamos tan invadidos por esa nueva forma. O sea, a mí me asusta la inteligencia artificial de cómo los niños hoy día no piensan, todos se lo preguntan a la inteligencia artificial. Es preocupante el pasarle la autoridad a un otro que piense por ti. Es preocupante pasarle la autoridad a otro que piense por sí, totalmente. Y creo que era también la lucha de Jesús, ¿no? Claro. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el César el Señor o es Dios el Señor? Claro. Y era la lucha de Moisés, del pueblo que elige hacerse un becerro de oro para decir, este es tu Dios, en lugar de tener un Dios que es impredecible muchas veces. Es la gran tentación, yo creo. Y con la facilidad que líderes autoritarios suben a estas posiciones también es porque si hay una propaganda de miedo diciéndole todo es peligroso, usted ve imposible que sus acciones hagan algo, entonces usted mejor le da el poder de las acciones a un líder autoritario que viene y le ofrece la salvación, la liberación, especialmente cuando han creado monstruos imaginarios, pero han metido de miedo a esas personas con esos monstruos imaginarios, como lo es, por ejemplo, la inmigración en los Estados Unidos. Es un monstruo imaginario, ¿verdad? Pero sirve también de propaganda y la gente está tan asustada de los ladrones y pandilleros y violadores y asesinos que están dispuestos a dejar que los gobiernos vengan y hagan estas cosas, que digamos infrinjan lo que son leyes humanas, arresten a personas ilegalmente porque no tienen ni siquiera un proceso legal correspondiente y los saquen del país, a ni siquiera el país donde es, a cárceles de máximo nivel como las que están en El Salvador, ¿verdad? O sea, estas cosas, yo leía un meme ahora que decía, si Estados Unidos viera en otro país lo que Estados Unidos está haciendo en Estados Unidos estuviera mandando al ejército de Estados Unidos para invadir ese país
y desbalancear el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando Estados Unidos lo hace, todo está muy bien y lo hace porque la gente está repleta de miedo. Entonces, wow, el trabajo gigantesco que tiene la iglesia. Sí, sí. Sabes que ayer prediqué sobre el texto de Génesis 11, que es la Torre de Babel, que es el texto de justamente, ¿no? Un grupo de hombres o mujeres también, pero probablemente líderes varones, que vagabundeando por el mundo encuentran una zona, una llanura y deciden hacer una torre, una ciudad y una torre, ¿no? ¿Y qué quieren? Llegar hasta el cielo. Y hay muchos comentarios que dicen, primero, digamos, Dios lo que no permite no es justamente la unificación o la unicidad de lenguaje, sino el problema es cuando ese lenguaje que ellos quieren mantener, una sola lengua, un solo idioma, se construye a costa de los débiles, porque nunca hubo un solo idioma. El construir la torre y la ciudad es una manera de afirmar un imperio que se construye sobre la base de la política y la religión, porque la torre es la escalera entre el cielo y la tierra, que se construye sobre la base de personas esclavizadas que hablan otros idiomas, pero que no se reconocen como otros. Entonces, esa unidad de, digamos, y entonces estos autores decían, fíjate que el problema está en que parten del miedo a la diversidad. Y cuando tenemos miedo a la diversidad y tenemos poder, pasan las cosas de las que estamos hablando. ¿No? Gobiernos que pueden expulsar impunemente aún sin el apoyo de la ley, persecución de los diferentes, persecución de la diversidad, sea sexual, sea cultural, lo que fuere, ¿no? O aniquilación de un pueblo, como que lo está haciendo Israel con Palestina. O aniquilación de un pueblo, exactamente, porque están basándose sobre el poder que tiene y sobre el miedo. Y la historia de ese texto es que justamente Dios los dispersa para que no puedan hacer eso, no puedan construir un sistema unificado que persiga a la diversidad. Yo nunca lo había visto así y ahorita que lo pone tiene toda la lógica del mundo, porque el asunto con Dios siempre ha sido, y lo vemos desde las mismas palabras de Jesús, es el imperio, ¿verdad? Es démosle poder a la gente, quitémosle el poder al imperio. Wow. Es así. Por eso yo siempre digo y estoy tan agradecida de que exista esta editorial, ¿no? Que nos permite acceder a una forma de ver a Dios fuera de la caja, fuera de las cuatro paredes que nos han enseñado, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? De como que pareciera que hay una corriente muy fuerte que nos, como dice, como que nos predetermina a ver a Dios de una forma. Y estas nuevas miradas, estos nuevos, que quizás para mí sean nuevos, no son nuevos teológicamente, ¿no? Pero para mucho comunidad creyente latinoamericana es una forma nueva de ver a Dios. Entonces yo soy súper agradecida de esta editorial, súper agradecida de que exista este libro que reúne además más de 20 colaboradores que nos invitan a pensar desde el contexto de la pandemia la importancia de la iglesia o la necesidad de la iglesia o la funcionalidad de la iglesia en nuestras sociedades. Yo invito a todos los que nos están escuchando a que le den una pasada a este libro, que lo lean, que lo busquen, que le den una lectura que quizás a veces suena como un poco que estamos a destiempo, ¿no? Porque la pandemia ya pasó, pero yo creo que también sirve para entender que la pandemia no fue solamente un tiempo específico, sino que es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo más, lo que sucedió y lo que provocó ese tiempo. Entonces un libro que a pesar que está súper contextualizado en una época temporal, sirve absolutamente para entender los tiempos hoy. Gracias, Lulú. Me alegra que el libro sea útil, porque cuando uno produce un libro, un artículo, un capítulo, un libro, lo que sea, el mejor halago que le puede hacer es que sirve, ¿no? Que a alguien le sirve lo que escribió. Así que te agradezco mucho en ese sentido. Sí, yo creo que sigue siendo, porque en realidad la pandemia también la podemos tomar como una metáfora, ¿no? Tal cual. Bueno, de esos peligros supuestos o reales y cómo nos enfrentamos a ellos y qué hacemos con porque en realidad los templos no fueron destruidos por la pandemia, quedaron vacíos. Por un lado, sí, es cierto, se abrieron las ventanas y buscamos otras formas, pero por otro lado quedan también como testimonio de que no son las paredes, las piedras las que hacen la iglesia. Sí.
Y también estaría bueno que si el templo no se usa para templo, para la comunidad, se use para otra finalidad. Claro, ¿no? tal cual, porque hay Porque hay tanta necesidad, obvio. Bueno, como podemos leer en el capítulo de Haiti, que su iglesia tenía un grupo, o ¿cómo es que lo explica? Tenía un lugar específico donde ayudaba a personas, un refugio, donde ayudaba a personas de diferentes preferencias sexuales a medio tiempo, donde les daba acceso como de 4 a 10 de la noche, una cosa así. Y en la pandemia lo hicieron tiempo completo y la gente vivía ahí. Era un grupo grande donde estudiaban, donde pasaban tiempo, no tenían que pasar en la calle. Qué bonito que las 4 paredes de la iglesia se usen para más cosas, porque o sea, la prédica del domingo está ahí y si no utilizamos ese templo, más del 50% del tiempo, ese templo está cerrado. Aprovechémoslo. Yo quiero darle muchísimas gracias también a Juan 11 por hacer esta recopilación de tantas personas, ¿verdad? Quiero tal vez leer rapidito varios de los nombres. Tenemos a Ivonne Guevara, Rafael Malpica Padilla, María de los Ángeles Roberto, a Elaine Newensfeld, es un apellido complicado. Tenemos a Heidi Newmark, Renato Ling, Marcia Blasi, Pablo Manuel Ferrer, Álvaro, Michelin Salomón, tenemos a Wilma Romén, Carmen Kinsley, tantas mujeres, cómo me gusta ver tantas mujeres, María Elena Parras y Miriam Saavedra, cuántas personas que yo no conocía a nadie. Y leerlos me inspiran tanto y yo digo, ¿cuántas personas hay en Latinoamérica, nuestra gente, con tanto que decir, pero nos enfocamos en los mismos de siempre, ¿verdad? Dante Gebel. O sea, salgamos de lo popular, por favor, porque se van a sorprender de las cosas increíbles que la gente tiene que decir, incluyendo usted, Mercedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por este trabajo. Gracias por venir a presentarnos quién es usted, hablarnos un poquito de su vida, de su trabajo, de su iglesia. Es realmente una inspiración, no solo para mí, para Lulú y para nuestros oyentes, se lo puedo asegurar. No, totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Solo un ejemplo de la lista que nombraste. Carmen Kingsley es acróbata y payasa. Y desde esa experiencia acompaña comunidades en distintas iglesias, con arte, con malabarismo, con acrobacia, con shows en la calle. Ahí tenés, por ejemplo, una experiencia muy, muy distinta de ser iglesia, ¿no? Ahora me acordé a medida que nombrabas a las distintas personas. No, pero soy yo la que tiene que agradecer por este espacio, porque nos ayuden a promocionar el libro. Nos alegra mucho si se vende, como conté al principio, ese dinero va a gente que está trabajando mucho, especialmente en estos momentos con toda la política de migrantes y las dificultades que están enfrentando, ¿no? Así que toda ayuda viene bien. Pero además, gracias porque nos ayudan a difundir lo que pensamos y escribimos, que es lo mejor que le puede pasar a alguien que hace un libro, que sepa que lo que escribió le sirve a alguien. Así que mil gracias tanto a vos, Lulú, como a vos, Andrés. Y porque estoy segura que con Andrés pensamos que son voces que necesitan ser difundidas, que necesitan ser leídas, escuchadas, puestas sobre la mesa en muchos más lugares de lo que hoy día están. A mí me frustra tanto meterme a ver a los influencers cristianos que hay ahorita, los que tienen cientos de miles de seguidores. Y yo digo, o sea, todos los que yo conozco que apenas tienen 800, 900, 600, esta gente son realmente los que tienen, tanto los que todos deberían estar escuchando, pero no sabemos jugar el algoritmo, entonces se quedan ahí. Pero se los juro, busquemos a esta gente, sigamos motivando. Mercedes, espero que Juan la convenza pronto de hacer otro libro más adelante, tal vez una obra completa a usted. Me encanta escucharla, me encantaría leer más, la motivo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mercedes, y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Que te vaya muy bien. Bye, buenas noches. Chao.
Nuestro próximo libro va a ser mucho más que una cruz. Imágenes de la salvación para diversos contextos. Como siempre, vayan, compren el libro y léanselo para antes de que salga el episodio. Muchísimas gracias.